Hola mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es un gusto estar nuevamente con ustedes meditando la palabra de Dios juntos. Hemos finalizado el primero y segundo libro de Samuel y nos dejó increíbles enseñanzas y experiencias de hombres valientes, pero también de hombres imperfectos. Y eso nos bendijo increíblemente. Y bueno, si tú eres nuevo en este canal, quiero darte la bienvenida. Quiero decirte que este espacio está diseñado para aquellas personas que quieren conocer más a Dios, que quieren, que aman la palabra de Dios y les gusta meditar en ella. Además de que buscan ver prosperadas sus vidas en todas y cada una de las áreas de sus vidas, como nos menciona Josué 1:8. Y bueno, en esta nueva etapa que iniciamos este mes de junio, vamos a comenzar a meditar el libro de Tito. Y más adelante el libro de Lamentaciones y el libro de los Hechos, aunque no lo finalizaremos este mes, pero lo continuamos el próximo. Y bueno, respecto de esta carta, quiero darte algunos antecedentes. El autor de esta carta, pues definitivamente es el apóstol Pablo. La fecha en la que se escribió fue en el año 65 aproximadamente después de Cristo, muy cercana al tiempo que se escribió la carta de primera de Timoteo. Tito, al igual que Timoteo, eran unos jóvenes que a su muy temprana edad caminaron en el llamado que tenían de parte de Dios. Tito era uno de los colaboradores en el que Pablo más dependía y confiaba, a quien le habían encargado liderar la iglesia de Creta, que era una isla. El propósito de esta carta era instruir a Tito en algunas responsabilidades como líder. Se le aconseja también en cuanto a los requisitos que deberían de cumplir aquellos que estuvieran al frente de la iglesia. Pablo nos habla de acerca de unos de los problemas que enfrentan a menudo los líderes y cómo resolverlos. ¿Y qué te parece si juntos le damos lectura al primer capítulo que tiene 16 versículos? Y dice de la siguiente manera. Bueno, tenemos como título Cualidades de un líder. Vamos a meditar el primer capítulo del 1 al 16. Y dice de la siguiente manera. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los que es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en este pasaje el apóstol Pablo menciona en el versículo 4 a Tito como su verdadero hijo en la fe. Y esto nos habla de que tenemos que tener discernimiento, porque hay entre nosotros lo verdadero, lo genuino, pero también lo falso. Eh, pero más que nosotros podamos descalificar a unos y a otros, tenemos que ver por nosotros mismos. Regularmente nuestras acciones van a revelar a quién verdaderamente pertenecemos cada uno. No tanto nuestro conocimiento. Yo conozco personas que saben mucho, que tienen años en el estudio de la palabra de Dios, pero que incluso son personas que alejan a otros de los caminos de Dios. Por esta razón, yo creo que el apóstol Pablo antepuso como prioridad no el conocimiento entre los líderes y supervisores de la iglesia, sino más bien su carácter, más que el conocimiento. Por ejemplo, de los versículos 5 al 9, le voy a leer lo que subrayé. Dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te mandé. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel. El conocimiento, desde luego, que es algo muy importante en nuestras vidas cuando se vive una vida en el espíritu. Ellos hacen una combinación perfecta, pero cuando se carece de uno de ellos, en este caso, una vida en el espíritu, se evidencia una actitud de arrogancia, de soberbia. Son personas que no se sujetan a nada ni a nadie, no tienen autoridad más que la de ellos mismos. Dicen, dicen esas personas, ¿a mí qué me van a enseñar? O eso yo ya lo sé. No sabe cuántas veces he escuchado a ese tipo de personas. Son personas extraviadas, sin humildad, y tenemos que cuidarnos de una actitud así. Pues el Señor Jesús mismo, Él dijo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 8 dice, más bien, perdón, dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, dijo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En el 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Pero muchas veces nosotros nos queremos poner en una posición más elevada que la de Cristo y eso no debe de ser así, no puede ser posible. Esas personas viven engañadas con un velo puesto en sus vidas. Son grandes, son de los más grandes opositores del reino de los cielos. Son aquellos que se jactan de sus méritos y de su conocimiento en la ley de Dios. Pero mismo apóstol Pablo, todos recordamos que estaba en esa misma condición hasta que él tuvo un encuentro con Jesús ahí en Hechos capítulo 9 y su vida fue cambiada y fue transformada. De tal forma que él mismo en el capítulo 3 versículo 8 del mismo Filipenses, dice el apóstol Pablo, todo, así es, todo lo demás no vale nada. Él está hablando, había hablado acerca de su currículum y dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he desechado todo. Mismo apóstol Pablo se encontraba en una situación muy similar antes de tener un encuentro con Jesús, ahí en Hechos capítulo 9. Él era un hombre sumamente preparado, pero era un hombre que vivía
engañado, vivía con un velo. Y él menciona ahí en el capítulo 3 versículo 8 y dice lo siguiente. Él está dando en el contexto su currículum y dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Las personas, podemos entender que las personas que no logran controlar su ego se vuelven terriblemente dañinas para el cuerpo de Cristo. Y créanmelo, no estoy exagerando. Como termina diciendo en este versículo, este capítulo, en el versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Así que tengamos cuidado eh, de jactarnos de nuestras victorias, de lo que hemos alcanzado. Todo ello llevémoslo a los pies de Jesús. Llevémoslo a los pies de Cristo antes de que ello nos arruine y ello nos aplaste. Y bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. Dios te buscamos, danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas.